¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el costeo, bueno, la diferencia que hay entre el costeo variable y el costeo absorbente. Ya, las anteriores, todo lo anterior, todo lo anterior que hemos avanzado, todo lo anterior que hemos avanzado, como son los costos que hemos visto, el estado de resultados que hemos visto, que hemos tenido en el primer parcial, corresponden a un tipo de método de costeo, ¿ya? Generalmente se avanza eso primero porque es el método que es aceptado por la comunidad, bueno, en sí por el país, ¿no? Por la autoridad que nos supervisa, en este caso, por impuestos nacionales. Todos los informes que se va a llevar a presentar a impuestos nacionales, necesariamente, por ley, tiene que estar en el formato del bajo el costeo absorbente, ¿no? Por eso es que se lleva primero. Sin embargo, para para la empresa, realmente ver el estado el estado, cómo se encuentra en el tema de ganancias y pérdidas, o su capital que aún tiene, o está perdiendo, está ganando capital, y sobre todo para determinar precios de producción, precios de productos, unitariamente, existe otro método que son más acertados. Este se conoce como el método de costeo directo o método de costeo variable, que ahora lo vamos a ver, ¿ya? Enseguida vamos a avanzar. Es un paralelo, una forma de costear paralelo al método que ya hemos avanzado. Ya quiero que me entienda que todo el estado de resultados que hemos planteado primero ha sido en base a el costeo absorbente, ¿ya? Y después vamos a ver por qué se llama costeo absorbente y por qué ahora el nuevo método que vamos a ver se llama costeo variable, ¿no? ¿A qué hace referencia esa variabilidad y ese término absorbente que se manejaba, que hasta entonces, hasta ahora hemos manejado? Vamos a ver. Permítanme compartir la pantalla. Aquí está. Muy bien. Ya me permitió. A ver. Muy bien. Espero que puedan verlo. Eh, el método de costeo, ya que vamos a ver ahora, es el método de costeo variable. Primeramente vamos a ver la terminología que nos lleva a hacer esta caracterización de ambos métodos. Como le había dicho, como les había comentado, este costeo absorbente es el que ya hemos visto hasta el momento, ya el que ya hemos visto, todo lo que es el resultado que hemos avanzado ha sido bajo esta metodología de costeo que es el absorbente. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el costeo variable. Sin embargo, veamos un poco de la definición, por qué se llama absorbente y por qué la variabilidad en el segundo método de costeo que ahora vamos a avanzar. No, el costeo absorbente nos dice que es un sistema de costeo que tiene en cuenta en estos resultados todos los costos de fabricación. Este no distingue, no hace diferencia si es variable o si es fijo. Toma en cuenta para determinar los costos de producción o de fabricación, en este caso, todos los costos, ya sea variable o fijo. Eso nos dice en primer lugar la teoría. Por otro lado, tenemos el costeo variable, que nos dice que es un sistema de inventario en el que solo se tienen en cuenta los costos de fabricación variables a la hora de calcular estos resultados, ¿no? Y todos los costos fijos de fabricación se tratan como costo del periodo que se incurrió en ellos. En otras palabras, este costo variable toma para determinar, ¿ya? Para determinar los costos de fabricación, el costo de producción, únicamente aquellos costos que varían conforme a la producción de un producto marginal. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, únicamente va a tomar para determinar el costo de producción únicamente los productos que van a variar si es que yo produzco una unidad más. Vamos a ver a continuación por qué o cómo lo llegamos a determinar. Vamos a ir asentando un poco más la teoría. ¿Qué nos puede decir? A ver. Es decir, en otras palabras, el costeo absorbente acumula el costo de la materia prima y la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, tanto sean variables o como sean fijos, ¿ya? Y los asigna como los productos terminados. Escuchen o veamos un poco. Dice que el costeo absorbente, el que ya hemos avanzado,
acumula todos los costos de la materia prima, mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Estos últimos gastos indirectos de fabricación son los CIF que ya hemos visto. Y estos CIF tienen la particularidad de generalmente dividirse en tanto fijos como variables, ¿ya? Y esto los asigna a los productos terminados, es decir, los carga, ¿no? Estos costos, tanto fijos como variables, los cargan los productos terminados, ya para evaluar un inventario de existencia, ¿no? En cambio, por otro lado, el costeo variable, o costeo directo, excluye los gastos indirectos de fabricación fijos, ¿ya? O sea, no toma los gastos indirectos de fabricación fijos, ¿no? Sabemos que los gastos, los CIF, son los costos indirectos de fabricación y se pueden dividir en dos partes, que son los costos fijos, los CIF fijos y los CIF variables. En este segundo método de costeo, que el costeo variable, excluye a un lado o no toma en cuenta estos CIF fijos, ¿ya? ¿Como cuáles? Como la depreciación, ¿ya? Es un ejemplo. Aclaro que hay otros más, pero lo vamos a ir viendo luego. Para llegar a un costo de producción, ¿ya? O sea, que excluye de estos sí fijos, lo excluye. No lo toma en cuenta al final para determinar el costo de cuánto le llegó a costar a fabricar o a producir un bien, ¿no? Un artículo terminado, ¿no? Denominados en este caso margen de contribución de la producción. Es decir, ya no estamos hablando de costo de ventas como tal, sino estamos hablando de márgenes de contribución. En este caso, en este margen de contribución, para determinar el costo de producción, una vez ya determinado, no lo vamos a llamar costo de producción como tal o costo de ventas como tal, como antes lo llamábamos en el costeo absorbente. Ahora se van a llamar el costo o margen de contribución de la producción. Va a tener una diferente terminología. Y eso lo vamos a ver luego cuando ya vamos a ejemplificar en un formato esos distintos métodos de costeo. Dice, el principal punto de diferencia entre los dos métodos de costeo está en el tratamiento de los costos indirectos de fabricación. Eso es clave. Ya nos dice que el principal punto de la diferencia entre estos dos métodos de costeo, el que ya hemos visto y ahora el que vamos a ver, es los costos indirectos de fabricación, ¿no? Los defensores del costo por absorción sostienen que los métodos de fabricación variables o fijos son parte del costo de producción y deben incluirse en el cálculo de desarrollo de los costos unitarios. Mientras que los defensores del costo directo o variable sostienen que los costos de producción deben asociarse o únicamente al volumen de producción y que los costos indirectos de fabricación se incurrirán aún se produzca o no se produzca, porque son fijos. ¿Cómo qué? Ya hemos dicho, la depreciación. Se va a depreciar la máquina, llegue a producir o no llegue a producir. Otro costo fijo puede ser el alquiler. El alquiler de la planta industrial donde estamos operando se va a llegar a pagar aún si se produce o no se produce. Entonces, este último método asegura que sí o sí tenemos que hacernos cargo de estos costos indirectos fijos. Y son parte de sí son parte del periodo de tiempo en el cual se va a evaluar que no van a ser parte en sí del producto, sino van a ser un gasto que sí o sí se tiene que incurrir en el periodo. Es por eso que no lo toma en cuenta para determinar el costo de producción, sino lo toma en cuenta como un gasto o como una erogación o como un egreso que sí se tiene que incurrir en el periodo. Ya, son en esencia un costo o un egreso o una erogación del periodo relacionado más con el tiempo, constituyendo en consecuencia de un costo no inventariable, ¿no? Eso es lo que nos dice por una parte de la teoría, ¿no? Tenemos diferentes puntos de vista. En sí, estos dos puntos de vista de lo que son el costeo absorbente y el costeo variable se usan aún así en la actualidad por ambos métodos, ¿no? Generalmente para los informes, como les está diciendo, para presentar, digamos, a impuestos nacionales, sí o sí, una empresa ya legalmente establecida, ya con un orden detrás,
debe presentar informes externos a entidades externas, a entidades que le regulan. En este caso, una entidad es Impuesto Nacional. Si tú le presentas a Impuesto Nacional un estado de resultados bajo un método diferente al que es el método absorbente, ya sea el método de costeo bajo el método variable o otros métodos que existen, no te lo aceptan, ¿no? Entonces, este método absorbente necesariamente debe aplicarse para presentar informes externos, ¿no? Pero, por otro lado, se dice, o mejor dicho, se sostiene, ¿no?, que el coste costeo variable muestra un estado más real de la empresa, muestra un estado más real, o sea, realmente la realidad de la empresa se encuentra bajo este método de costeo, es algo más cercano a la realidad que está viviendo la empresa. Y vamos a verlo después por qué. Veamos en esta parte semejanzas y diferencias de este tipo de costeo, ¿no? Si bien sabemos que el método para absorción es distinto al método variable, existen algunas semejanzas que comparten, ¿no?, o otras diferencias que caracterizan la manera sustancial de ambos métodos. En este caso, ¿qué semejanzas o igualdades podemos ver entre ambos métodos? La primera semejanza, que los ingresos son iguales. En la parte del estado de resultados donde podemos ver los ingresos, van a ser igual, es la misma forma de calcular. Se calcula el precio de venta, ¿no?, por la cantidad que estamos llegando a vender. En ambos costeos es el mismo método de cálculo. Por otro lado, los gastos fijos son considerados como gastos del periodo, ¿no? Los gastos fijos son considerados como gastos del periodo, ¿ya? Los gastos variables, ¿no?, porque también, al igual que en gastos fijos, también existen gastos variables. ¿Y en dónde se puede ver estos gastos variables? Como son gastos, no se refieren a los ingresos que están involucrados, o los gastos o las erogaciones que están involucradas directamente con el proceso de producción, ¿no? Sabemos que estos gastos están relacionados más que todo con la operatividad de la empresa. O sea, que con la empresa necesita que estos gastos no son destinados para poder producir como tal el producto, que no intervienen en la producción, pero sí intervienen en otras áreas de la empresa, ¿no? Como son los gastos operativos. Ahí dentro de ese gasto operativo tenemos gastos de administración, tenemos los gastos de venta o gastos de comercialización, como decimos, y tenemos, por último, los gastos financieros, ¿no? Estos tres gastos componen a los gastos operativos. No, los gastos variables son considerados como gastos de periodo, ¿no? En ambos métodos de costeo, ya sea absorbente o variable, estos gastos van a ser considerados como gastos del periodo, ¿no? Como gastos del periodo. Por otro lado, la última semejanza que tenemos, que los costos variables, ojo, estamos hablando de costos en este caso, costos variables de producción son inventariables, ¿no? Costos variables de producción son inventariables tanto en un lado como en el otro, ¿ya? Es decir, se tienen en cuenta en el estado de resultados. En el método absorbente tenemos los costos variables, sí, pero aparte de los costos variables, también tenemos los costos fijos. En el costeo variable se toman en cuenta los costos variables únicamente, ¿no? Y esta última parte nos dice que los costos variables en ambos casos sí llegan a ser parte del producto. Y por ende, al momento de levantar un balance general, van a estar inventariados o van a estar considerados este valor en los inventarios finales que vayan a quedar al final del periodo, ¿no? Por otra parte, en este lado vamos a ver las diferencias que existen. Por una parte, en el método del costeo absorbente tenemos que el estado de resultados se tiene en cuenta el costo variable de producción, ¿ya? Y el costo fijo de producción, porque en ese último se toma en cuenta como inventariable, ¿no? Dentro del método costeo absorbente, en el estado de resultados que se tiene en cuenta,
entran los costos variables de producción y los costos fijos de producción, sin discriminar. O sea, tanto costos fijos como costos variables van a ser parte al final del producto, ¿no? Y si llega a terminarse el producto y llega a ser producto terminado, van a estar estos costos fijos y costos variables dentro del valor del inventario que se vaya a levantar. Por otro lado, el costeo variable, en el estado de resultados, se tiene en cuenta solamente los costos variables de producción, ya que el costo fijo de producción se considera más como del periodo, como un egreso del periodo, ¿no? Como les había dicho más antes, en esta parte de los costeos variables, el gasto de producción se toma en cuenta en el costo de producción fijo, no se toma en cuenta dentro del inventario. No se toma en cuenta el costo de producción fijo, no se toma en cuenta como parte en sí mismo del costo del producto, ¿no? Más que nada se considera como gasto, como un egreso, porque no es gasto, sino un egreso que sí o sí se debe incurrir, así haya o no haya producción. A eso se hace referencia la primera parte, ¿no? El segundo cuadro, que nos dice la utilidad bruta, es la ganancia que queda al cubrir los gastos fijos y variables de operación, ¿ya? Una vez que tenemos ya los costos de producción, ¿no? La utilidad bruta se le descuenta en este caso en los gastos fijos y los gastos variables de operación, y ahí nos va a dar como resultado una utilidad bruta, ¿no? Por otro lado, dentro del costeo variable, no se habla de utilidad bruta, ¿no? Sino se habla de margen de contribución bruto o margen de contribución de la producción, en el cual se refiere a las ganancias que quedan para cubrir los costos variables de producción y por ende también los gastos operativos, ¿no? Ya sean gastos fijos o gastos variables, ¿no? En este caso, no se habla de utilidad bruta, sino de un margen de contribución de la producción. ¿Y contribución a qué? ¿No? Como lo había dicho yo, contribución va a contribuir a paliar o amortizar los costos variables, ¿no? Y después los gastos fijos y gastos variables también, ¿no? Sin embargo, en el costeo variable, en la tercera diferencia, no se habla de un margen de contribución total como tal, no se tiene. Pero en el costeo variable, aquí sí se habla de un margen de contribución total, en el cual se refiere a la ganancia que quedó luego de cubrir estos gastos de operación, ¿no? Que son los gastos variables de operación, ¿no? Que son los gastos variables de operación. Entonces, descontando ya los gastos variables de operación, tenemos un margen de contribución total que de seguro va a llegar a contribuir o amortizar para poder cubrir estos costos fijos y los gastos fijos, que son sí o sí se deben cubrir en el periodo, ¿no? Del periodo de producción. Es decir, que ya una vez determinando el costo de producción, se le descuenta, ¿no? Se le descuenta este costo de producción y ya a la venta se descuenta el costo de producción, y ya tenemos un margen de contribución de la producción, ¿ya? Y ya descontando a ese margen de contribución de la producción, descontando los gastos variables de operación, ya nos queda al final un margen de contribución. Ya hemos restado todo lo que es variable al producto. Ya netamente nos va a quedar un margen de contribución total que van a llegar a cubrir todo lo que es fijo, ¿ya? Tanto costo fijo como gasto fijo. Ya después vamos a ir viendo en la tablita, un poquito ya visualizando para poder asentar los conceptos. La cuarta diferencia, la utilidad operacional nos da un valor relativamente más alto en comparación con el costeo variable, ¿no? ¿Qué nos dice? La utilidad operacional, o sea, la actividad operativa, que también nosotros lo hemos utilizado. Lo hemos nombrado utilidad antes de impuesto,
¿ya? En este caso, ¿qué nos dice? Nos da un valor relativamente más alto en comparación al costeo variable. Es decir, el costeo absorbente en cuestión de utilidad antes de impuesto o utilidad operativa nos va a dar un monto mayor, ¿ya? Debido a que los inventarios finales, el inventario final absorbió todos esos costos indirectos fijos que le asignamos, ¿ya? Absorbió ese costo, o sea, no se consideró como un gasto, sino como fue parte, a considerarse parte del activo al final, ¿no? Y ese activo va a ser reflejado en el inventario final de productos terminados, y si tiene productos en proceso, también va a estar ahí, ¿no? Sin embargo, esta utilidad se considera como falsa, dice, ¿no? Y no es la indicada para tomar decisiones realmente, si eres un ejecutivo gerencial de la empresa. Por otro lado, la utilidad operacional en este costeo variable es de un costo un poco menor en comparación al costeo absorbente. ¿Pero por qué? Esa tiende a estar más acorde a la realidad, o sea, tiene más, como les decía, esta tiende más a estar ligada a la realidad de la empresa, más cercana a la realidad de la empresa, ¿no? Por ende, es más conveniente utilizar esta a la hora de tomar decisiones de una compañía. Si tú eres un gerente o un ejecutivo de una empresa y te toca tomar decisiones, lo más conveniente es que las decisiones que tú vayas a tomar en cuestión, ya sea en mayor eficiencia de productividad, determinar costos unitarios, proyecciones, etcétera, vayas a tomar en función a un costeo variable que a un costeo absorbente, ¿no? Porque el costeo variable te va a dar una, un resultado más cercano a la realidad realmente de la empresa. Vaya. Ya. Bueno, sigamos donde nos quedamos. ¿Qué nos dice? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que está abajo. Lo siento, chicos, fui a tomar agua, no me alcanzó la garganta. Sobre todo que está llegando al sur. Ya. Vamos a ver en esta parte la naturaleza de los elementos del costo de producción a manera de repaso, porque ya lo hemos visto esto bastante en el primer, en la primera fase de avance, ¿no? Sabemos que los elementos de producción son tres: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La teoría nos dice que estos tienen características, ¿ya? Y para avanzar este costeo variable tenemos que indagar estas características que tienen cada uno. La materia prima directa, sin duda, su característica es que es variable, ¿no? Es variable porque si yo produzco una unidad de producto, voy a necesitar una cantidad de madera que voy a utilizar en esa unidad. La mano de obra también es variable
mayormente la mano de obra variable se maneja. Entonces, si yo necesito producir una silla más, en este caso estamos hablando de ejemplo de una silla, yo voy a necesitar un tiempo determinado de mano de obra de un carpintero. Si yo produzco dos, entonces voy a necesitar dos veces el tiempo que le produce al carpintero realizar la silla, ¿no? Y seguramente le pagaré por comisión y por ende, si yo produzco una silla más, ¿voy a necesitar más mano de obra? Sí. Entonces se considera una característica variable que tiene naturaleza variable. Sin embargo, los costos fijos, ¿no? Estos costos fijos indirectos de fabricación, perdón, los costos indirectos de fabricación, los CIF, tiene la característica de dividirse en dos, tanto variables como fijos, ¿ya? Vamos a ver las características variables que pueden ser, ¿ya? Tenemos CIF, pero los CIF variables, ¿qué pueden ser si estamos hablando de la construcción o la elaboración o la producción de una silla? Los insumos, ¿no? Claro, como están los clavos, pegamento, lija, barniz, etcétera. Son productos que indudablemente van a variar según yo produzca una unidad más o una unidad menos. Ya, estos son productos que sí van a variar conforme a una unidad marginal. O sea, una unidad marginal me refiero a que si produzco una unidad más, voy a necesitar más clavo, más pegamento, más barniz. Sí, ¿no? A eso me refiero con una unidad marginal, ¿no? Entonces, por otra parte, tenemos que los CIF también se pueden estar relacionados con costo fijo, ¿no? ¿A qué hace referencia esto? A sueldos, servicios básicos, alquiler del área de producción, como le está viendo, depreciación, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos características, ya hemos caracterizado la naturaleza de cada elemento de la producción, ¿no? Tenemos que la materia prima y la mano de obra son sin duda variables conforme a una unidad marginal, es decir, varían conforme a la cantidad que yo vaya a producir. Sin embargo, los costos indirectos de fabricación, los CIF, pueden ser variables o también pueden ser fijos, ¿no? Y ya hemos desglosado con un ejemplo de la silla. En este último tema, la depreciación, me voy a salir un poco para poder explicarles el tema de la depreciación, ¿no? Porque a veces, seguramente, alguno que otro se preguntará, digamos, si yo no uso, ¿no? Si yo no uso mi máquina, entonces, puedo poner yo que no se deprecie, ¿no? Lo tengo ahí nuevito y pues lo tengo bien guardado y pues no lo utilizo, ¿no? Sin embargo, en Bolivia, en Bolivia, existen normativas vigentes que te obligan, sí o sí, a depreciar tus maquinarias, a depreciar tus activos fijos, ¿no? Como son, miren, esta lista aquí es de Bolivia, ¿no? Es de Bolivia. Eh, tenemos que es una tablita ya de depreciación de activos fijos. Y esta está dada por el Decreto Supremo 24051 y actualmente es la vigente que tenemos actual, o sea, que tenemos que nosotros para presentar el informe de estados de resultados, tenemos que tener esta tabla y tenemos que elaborarla conforme a esta tabla, queramos o no queramos, o sea, eso es lo malo. Ya, entonces, tenemos a manera de salirnos un poco, tenemos aquí edificaciones, ¿no? Edificaciones, nos dice la vida útil es 40 años y su coeficiente de depreciación es 2,5% anualmente. O sea que en 40 años va a terminar ya de depreciarse y va a valer cero, ¿no? Ya no va a estar dentro de tus activos. Tenemos inmuebles y enseres de oficina, 10 años, maquinaria en general, que generalmente vamos a verlo ahí, ¿no? Tenemos 8 años, que es el 12,5% por año. Uses o no uses, o sea, eso no le importa al Estado, si usa. Dice que tu máquina sí o sí se va a llegar a depreciar, ¿no? Entonces, y al final y al cabo eso va a afectar en tus activos, ¿no? Tu empresa va a valer un poco menos debido a esto, ¿no?
Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero ya después ustedes lo van a analizar seguramente en otras asignaturas o tal vez en el trabajo directamente, ¿no? Pero no quería dejar pasar en alto que ustedes sepan que para poner montos de depreciaciones a cada activo ya tienen su referencia, la cual debemos tomar, ¿no? Viviendas para el personal dentro de la empresa, mire que son 20 años, 5% cada año se deprecia. No se puede depreciar más. Es lo que te dice, ¿no? Maquinaria agrícola, animales de trabajo, incluso animales de trabajo, ¿no? 25%, 4 años máximo te dice. Herramienta general, ¿no? Reproductores y hembras, dice, ¿no? Puros o cruzas. Me imagino que son animales de raza, de competición, ¿no? Equipos de computación, canales, etcétera, ¿no? ¿No? Varias cosas. También tenemos la lista, sigue, ¿no? ¿Cómo se deprecia? ¿Cómo se deprecia? Tenemos muebles y enseres de vivienda para el personal, son 10 años lo máximo que te dan. Tinglados, ¿no? Instalaciones, caminos interiores, la caña de azúcar, ¿no? Caña de azúcar, miren, hasta eso ya está reglamentado. Frutales, ¿no? Pozos petroleros, líneas de recolección, seguramente ductos de industria petrolera. Seguramente ya después hay otros detalles más, ¿no? Pero esta es la base general de referencia que hay que tomar. Ya, ¿dónde se contabilizan los elementos del costo de producción según el método utilizado? ¿A dónde van? O sea, ¿dónde van? Consideramos como activos, consideramos en el estado de resultados, consideramos en el balance general, pero ¿en dónde en sí? Tenemos el costo de producción en materia prima directa, ¿no? Tenemos la mano de obra directa y tenemos los costos indirectos de fabricación variables y los costos indirectos de fabricación fijos. Ya, por el método de absorción, tanto la materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y costos variables, los costos indirectos de fabricación fijos, estos se van a ver representados o se van a ir directamente al balance general, ¿ya? Y se contabilizarán dentro del inventario, ¿no? Se van a contabilizar dentro del inventario. Por otro lado, tenemos el costeo variable, ¿no? Que considera dentro del balance general la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación únicamente variables, dejando afuera el costo de fabricación fijo. Pero ¿dónde se va? Porque no puede desaparecer. Debe estar plasmado o representado en otro informe que se llama el estado de resultados, ¿no? Ahí tiene que estar esta diferencia, ¿no? Y lo demás también va a ir, los otros costos, también va a ir al balance general, ¿no? Pero estos costos de fabricación fijos se van a visibilizar se contabilizarán en el estado de resultados. Tenemos un ejemplo que ahora vamos a ver, el ejemplo de la silla. ¿Ya? Tenemos un ejemplo de la elaboración y construcción de una silla, ¿no? ¿Qué nos dice? Que para 450 unidades de productos o de artículos producidos, productos terminados, ¿no? Esta silla. Tenemos el costeo por absorción, que en materia prima directa vamos a necesitar 150 bolivianos de madera para construir esta silla. Mano de obra, ya, se le paga al carpintero por silla construida 50 bolivianos. ¿Ya? Y costos directos de fabricación variables, tenemos, como hemos dicho antes, eh, clavos, barnices, pegamentos, lija, ¿no? Que por cada silla nos va a costar 10 bolivianos. En sí, el costo único, y por otra parte, tenemos en el costeo por el método de absorción, tenemos un costo de producción del periodo, ¿no? Que fueron, en este ejemplo, nos dice que fueron 1000 bolivianos. Pero en realidad esto de aquí estos no son 1000, ya, si no me equivoco, para este ejemplo es de 17.300, ya, si no me equivoco.
Porque si hacemos ahorita el resultado, 1000, ¿no? Que el costo indirecto de fabricación es 1000, nos dice. Y hacemos la división entre 540, no nos va a dar como resultado los 25, ¿no? Nos va a dar otro valor. Entonces, asumiendo que es 17.300, si no me equivoco, ese valor lo vamos a dividir entre 540 unidades y nos tiene que dar 25 bolivianos por cada silla que se vaya a construir, o sea construido, o sea elaborado, o sea fabricado, ¿ya? Dentro del método del costeo por absorción, tenemos la materia prima directa 150, mano de obra directa 50, costos indirectos de fabricación variables 10 y costos indirectos de fabricación fijos tenemos que por silla nos va a dar 25 bolivianos, haciendo un total de 235 bolivianos por silla construida. Ya, aquí les digo, averigüen qué monto es, porque yo estaba entendido que es 17.700, solamente que me olvidé cambiar acá, pero ustedes hagan el cálculo multiplicando 25 por 540 y ahí les va a dar el monto, ¿no? Y ese va a ser el monto del costo fijo del periodo. Costo fijo, mejor dicho, costo indirecto de fabricación fijo, ¿no? Por otro lado, el costeo variable, tenemos que, obviamente, vamos a necesitar la misma cantidad de madera, ¿no? De materia prima directa, 150, mano de obra directa, 50, y los costos indirectos de fabricación variables, 10 bolivianos. Y los costos indirectos de fabricación fijos no los llega a tomar porque para este costeo variable no se llega a tomar en cuenta en el costo de producción, ¿ya? Por ende, para determinar el costo unitario de producción en ese costeo por método variable, nos va a dar un monto por unidad producida de 210 bolivianos. Y esto va a ir al inventario, ¿no? En el balance general, en el balance de inventario que se va a realizar, ¿no? Este va a ser el valor de cada silla en el inventario o por cada unidad producida en el almacén, ¿no? Y eso se va a contabilizar en el inventario de productos terminados. Vamos a la parte de industria. Vamos a ver un ejemplo, ejemplo práctico. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Tenemos el ejemplo que nos habla de una empresa, de una industria que llega a producir, pero sin embargo no llega a vender nada. Ya, no llega a vender nada. Costeo por asociación. Ah, ya. Y el gasto total, 17.700. Ah, no, 13.000. Si no me equivoco, es 13.000. El resultado que le pedí anteriormente creo que era 13.000. Ustedes ya lo verifican eso. A mí, yo me olvidé de cambiarlo. ¿Qué nos dice? Ya, ejemplo para 50 unidades. Ya para 50 unidades. Pero hecho para 540 unidades de sillas. En este caso estamos hablando de sillas. Y tomemos en cuenta que vendemos a 500 cada unidad. Si llega a producir 540 y no se llega a vender nada, no vamos a tener ingresos por ventas, ¿no? Ni en el costeo por absorción, ni en el costeo variable, va a ser cero. El costo total, o el costo de ventas para estas sillas, no va a haber, o sea, el costo total dentro del costeo por absorción es llamado el costo de ventas del producto, ¿no? Pero si es que no se llega a vender nada, no existe este costo de ventas. Por ende, en el costeo por absorción va a ser cero. Sin embargo, en el costo total, bajo el método del costeo variable, va a tomar en cuenta los 13.500 que corresponde al costo indirecto de fabricación fijo, ¿ya? Que corresponde al costo indirecto de fabricación fijo, ¿no? ¿Y cómo vamos a llegar a ver eso? Multipliquen
ya el costo indirecto de fabricación fijo, que son 25 bolivianos por unidad, eso multiplíquenlo por los 540 sillas. Y el costeo variable toma a estos costos fijos como costos, como gasto, como erogación o como un egreso del periodo, que está relacionado más con el periodo en sí que con el inventario. Entonces, sí o sí lo va a tomar. Multipliquen 25 por 540. Yo lo voy a hacer ahorita acá, para sacar de dudas, ¿no? Serían 25 por 540, ¿no? Son los 13.500, está correcto. Entonces, son los 13.500 y el gasto total, pónganle cualquier gasto, da igual. Para este ejemplo, el gasto que vamos a poner arbitrariamente va a ser igual en ambos casos, porque ya hemos visto, ustedes retrocedan a la primera parte, nos dice que dentro de los gastos, en el estado de resultados, por costeo por asunción y costeo variable, toma los gastos, y en los gastos tanto fijos como gastos variables, toman como gasto del periodo, ¿no? Entonces, ambos van a ser igual considerados como gasto del periodo. No, y tenemos ya una utilidad ante el dispuesto o una utilidad operativa, en el caso que estamos igual viéndolo como el término de utilidad operativa, que bajo el costeo por absorción tenemos 17.700 bolivianos de pérdidas, ¿no? Porque realmente hemos tenido pérdida porque ya hemos sido sí incurrido en gasto en el periodo, ¿no? Pero, por otra parte, en el costeo variable, el costeo que le decía, ese costo, costo fijo, costo indirecto de fabricación fijo, lo toma como un egreso del periodo, o sea que sí o sí se va a tomar en cuenta como dinero que sale de la empresa, ¿no? Que ese dinero en el costeo por absorción realmente no lo toma como que sale de la empresa, sino va a llegar a incrementar el valor del inventario en el producto terminado. Va a llegar a ser más en el producto terminado como inventario, va a estar como en el balance, como activo. Sin embargo, en el costeo variable, esto va a ser sí o sí una erogación o un egreso del periodo incurrido. En este caso puede ser un mes. Por ende, sí o sí se va a tomar en cuenta. Y por ende, también la utilidad antes de impuesto o utilidad operativa va a ser 31.200 bolivianos. Por un método y en el otro método hay una diferencia. ¿De cuánto? Una diferencia de 13.000 bolivianos. ¿Ya? Una diferencia de 13.000 bolivianos. Esa es la diferencia que hay entre un método. Ahora, ¿por qué existe esta diferencia y dónde podemos encontrarla? Vámonos al inventario, ¿ya? Al inventario final que queda al resultado, al final del mes como resultado. Tenemos un costo unitario de 235 bolivianos por bajo el costeo por asunción. Y tenemos en cuenta que hemos producido 540 unidades de sillas. ¿Ya? Haciendo la multiplicación nos va a dar 126.900 bolivianos como inventario. O sea, en inventario tenemos 126.900 bolivianos. Eso va a estar contabilizado en nuestro inventario y va a pasar a ser activo de la empresa. Por otro lado, el costeo variable nos dice que cada unidad producida nos cuesta 210 bolivianos. Ese es el costo unitario. ¿Y cuánto hemos producido? Hemos producido la misma cantidad y multiplicamos 210 por 540, nos va a salir 113.400 bolivianos. Y si nos damos cuenta, la diferencia entre ambas es igual a 13.000. ¿No? Es el mismo 13.000 bolivianos. Entonces ahí se encuentra la diferencia, ¿no? Ahí se encuentra la diferencia también. Ahí podemos ver, ahí es que está esa diferencia de monto del valor que se tiene a través de un método de costeo y de otro, ¿no? Eh, no, aquí nos dice, ¿no? Este ejemplo lo vamos a ver ya en la clase, en la siguiente clase, en aula, en el laboratorio de computación. Vamos a resolver y vamos a ver diferentes escenarios en el cual se puede trabajar. Vamos a ver en realidad 4 tipos de escenarios.
Ya, 4 tipos de escenarios. Dice que el ejemplo, la empresa Pepito, sociedad anónima, se dedica desde generaciones a la fabricación de sillas de madera. Al momento desea implementar un método de costeo diferente al que ya utiliza, ¿no? Al que es utilizado. Y nos dice aquí que utiliza el método absorbente, ¿no? Sin embargo, ve un potencial mayor en el costeo nuevo planteado, el método variable. Dice, el objetivo es que este cambio refleje mejor la situación productiva de la empresa, ¿no? Hemos dicho que antes la diferencia tal de uno a otro método es que el método variable refleja un estado más real de la empresa. No se cuenta con los siguientes datos. Dice. Precio de venta, que es 500 bolivianos. Estos datos son los mismos que hemos visto anteriormente, solo aquí ya está un poco más desglosado. Dice, en madera se utiliza 150 bolivianos en el pago. Aquí tenemos primero el precio de venta que tenemos es de 500 bolivianos por silla. ¿No? Cada silla seguramente pues será de mara, ¿no? Un poquito bastante alto el precio. Ya seguramente será una silla fina, pongamos, ¿no? En situación. Dice el costo variable unitario, ¿no? El tenemos, dice madera 150 se emplea. Estamos hablando de costos variables unitarios, ¿ya? De costos variables que varían según a la unidad producida. Madera, ¿no? 150, pago al carpintero de 50, clavo de 3, entra 3 bolivianos, pegamento entra 2, lija 2, barniz 2. Aquí, a simple vista, ya podemos definir cuál es la materia prima. La madera, claro que es la madera. ¿Cuál es la mano de obra directa? Es el pago al carpintero de 50 bolivianos. Y lo demás, lo que no es ni materia prima, ni mano de obra directa, y que está involucrado directamente con la producción de la elaboración de un producto, del producto, pasa a ser costos indirectos de fabricación. Todo lo demás. ¿Ya? Pero como estamos hablando solamente de variables, obviamente aquí va a entrar el clavo, pegamento, lija y barniz. ¿No? Estos sí o sí van a variar conforme a una unidad se produzca más o una unidad se produzca menos. Por ende, los costos variables unitarios, que son 210 bolivianos, ¿no? Esto es bajo el método absorbente, ¿no? Mejor dicho, variable. También tenemos los gastos que son comisiones por ventas, ¿no? Los gastos variables unitarios, que seguramente se paga al, a un vendedor que por cada silla va a ganar 10 bolivianos extra. Y eso se tiene que considerar como un gasto variable, ¿no? Porque realmente ya es parte de la venta, parte del área de comercialización. No tiene que ver en sí con la elaboración del producto, sino más con la venta, ¿no? Entonces va a ir a gasto de operación. Por ende va a ser considerado como un gasto y al ser variable, al ser por unidad que se incurre en este gasto, va a ser variable, ¿no? Y tenemos que es de 10 bolivianos. Luego los costos fijos, tenemos los costos fijos totales, tenemos el sueldo del supervisor de producción de planta, el sueldo de seguridad de planta, tenemos servicios básicos de agua, mantenimiento de maquinaria, alquiler de ambiente y depreciación, ¿no? Son los costos fijos totales. Estos costos fijos, ya ustedes dirán que el mantenimiento depende, pues si necesita la máquina, no necesita, ya. Puede ser, sin embargo, muchas empresas toman previsiones, es decir, destinan una partecita o un monto, destinan un monto eh, fijo cada mes para llegar a cubrir estos gastos, ¿no? Destinan sí o sí un monto fijo, entonces ya lo llevan a considerar como un gasto, como un costo fijo. Estos servicios básicos, este mantenimiento, este depreciación, llegan a considerarse como fijos, ¿no? Generalmente. Ya luego tenemos los costos fijos totales, ¿no? Que son sueldos, servicios básicos, servicios de limpieza, material de escritorio, otros gastos de comercialización, ¿no? Y tenemos también sueldo de personal de administración, ¿no? Y ya tenemos, son gastos fijos, y así se van a ocurrir, se produzca o no se produzca en el mes. Consideraciones.
Dice, la empresa no cuenta con inventarios iniciales de materia prima directa. Ya para este ejemplo que nos está planteando aquí el caso, tenemos que considerar lo siguiente. Dice, la empresa no cuenta con inventarios iniciales de materia prima directa, ya que toda la materia prima directa se compró en el mes. Es decir, que no había nada para producir esas 540, se tuvo que comprar todo el material. Y no se cuenta con inventario inicial de productos en proceso y tampoco con de productos terminados. ¿Ya? No se cuenta con inventarios iniciales de materia prima, no se cuenta con inventarios iniciales de productos en proceso ni de productos terminados. Y al finalizar el periodo tampoco quedaron inventarios finales. Es decir, que se compró todo pues, y se produjo todo, ¿no? Y en el mes de abril se fabricaron 540 sillas y se las vendieron todas, ¿no? Dice aquí se vendieron las 540 sillas. ¿Qué solicita? ¿Qué se solicita para poder resolver esto? El costo total de producción del mes bajo el costeo absorbente, el costo de ventas unitario bajo el costeo absorbente, los gastos de ventas totales, la utilidad operativa bajo el costeo absorbente, el margen de contribución total, la utilidad operativa bajo el método variable y que nos dice explique numéricamente la diferencia de resultados operativos calculados por los métodos variables y absorbentes. En caso que no hubiera, explique por qué no hay variación. ¿Ya? Entonces, este ejercicio, váyanlo analizando, váyanlo viendo, vamos a verlo, vamos a elaborarlo en la siguiente clase y vamos a verlo en 4 escenarios diferentes. Ya hemos visto y ya se ha planteado un escenario que es el que no existen inventarios, ni iniciales ni finales, y que se llegó a vender todo el producto. Ese es el primer escenario, donde no existen inventarios y se llega a vender toda la producción. El segundo escenario, ya es donde no existen, perdón, lo mismo, no existen inventarios iniciales, pero se llega a producir, ¿sí? Y no se llega a vender nada, ¿ya? Es decir, que se produce todo, o sea, no hay inventario, se compra todo, se produce, se logra terminar los productos, pero al final no se llega a vender nada, ¿ya? Entonces tenemos ahí el segundo escenario. El tercer escenario es cuando sí tenemos inventarios y sí se llega a vender todo lo que se produce, ¿ya? Cuando sí hay inventarios y se llega a vender todo lo producido. Y el cuarto escenario es donde sí hay inventarios, sí existen los inventarios, pero no se llega a vender todos los productos, ¿no? O sea, no se llega a vender, mejor dicho, ningún producto. Tenemos esos 4 escenarios que lo vamos a ver en la siguiente clase, entonces para lo cual les pido que repasen esta teoría porque va a ser muy importante para que ustedes puedan después evaluar en clase y entender y no estén perdidos, ¿no? Yo me despido con esto, les deseo pues un feliz invierno porque ya el invierno llegó y pues nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.